Intimidad sin apariencia. Intimidad sin apariencia. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, me reía porque Dios habla y fuerte, ¿cierto? Él habla fuerte. Así que vamos a buscar en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Amén. Cuando lo encuentren, todos pueden decir amén. En esta versión que tengo yo, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en la sinagoga y en las esquinas de las calles a orar en voz alta, para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que por hablar mucho Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Incluso antes de que se lo pidan. Amén. Dios bendiga su palabra tan poderosa. Y dice la palabra muy claro, y como esta introducción: en los tiempos de Jesús habían sacerdotes, habían escribas, habían fariseos. A pesar de que eran figuras religiosas y representantes de lo divino, eran solo para que lo vieran. Realmente no amaban a Dios. Y en ese tiempo, esos sacerdotes que tenían pues su alto cargo, esos religiosos en ese entonces, todo lo que hacían era para que lo vieran. Parecían como pavo real, dejándose ver, dejándose notar. Pero en realidad no sentían lo que hacían, porque ellos querían hacerse notar ellos. Amén. Y dice: a menudo nosotros también nos pasa lo mismo. ¿Cierto que sí? Muchas veces hacemos las cosas para que nos vean, y no lo hacemos porque de verdad lo sentimos. Y hay 3 mandatos en esta hora que quiero que el que quiere anotar, el que trajo su agenda, lo pueda hacer, porque a nosotros muchas veces tenemos este problema que no está bien delante de Dios. Primer mandato: no ser hipócrita. Como decía ahora en su palabra, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cómo los hipócritas? Al orar, muchas veces somos hipócritas porque no somos sinceros con Dios. Decimos al Señor solo lo que le conviene a cada uno de nosotros, y no somos sinceros. Cuando abrazamos muchas veces a un hermano y no sentimos o no queremos abrazarlo
por alguna situación, pero lo abrazamos, como para que me ven que lo estoy abrazando, como para que no van a hablar y no van a decir nada malo. Cogemos a nuestro hermano y Dios te bendiga, bienvenido. Por después estamos que qué pereza abrazar a ese hermano. Ahí estamos siendo hipócritas, ¿saben? En estos días yo hablaba con mi sobrina y una amiga, y me decía mi amiga: pastora, pero ¿por qué es que es que yo no sirvo para ser hipócrita? A mí se me nota la molestia con la persona. Y yo decía, muchas veces debemos de entregar todas esas cosas al Señor. Rabia, ira, molestia de lo que sentimos por aquella persona o por aquel que nos haya hecho mal, colocarlo en las manos de Él, orar y volver a donde esa persona. Si te ha hecho mal, no importa, pídale disculpa o abrácela, porque cuando usted y yo caminamos con el Señor, tenemos que ser sinceros delante de Él. Amén. Cuando venimos a la iglesia, que a veces no queremos venir, somos hipócritas. Uy, pastor, Dios me le bendiga, sí. Y se sienta y, ay, no quería estar acá. Ah, qué pereza ver a la hermana Ángela, a Carmen Elisa. Ay, no. Qué estrés ver a Daisy. Qué estrés ver a Paola. Ay, no, qué pereza. Pero usted viene solo como por cumplir, para que la vean que usted está yendo a la iglesia, para que se vea. Estamos siendo hipócritas. Estamos siendo hipócritas. Cuando empezamos a hablar con un hermano que no queremos dirigirle la palabra, pero que nos toca, ¿a cuánto nos ha pasado? No responda. No responda. A mucho nos ha pasado. Hola, pastora, hola, pastor. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Bien, sí, claro, ajá. Sí, ¿cómo ha estado? Bien. Y usted ni siquiera siente dirigirle la palabra a esa persona. Somos hipócritas. Cuando hagas algo para Dios, no seas como los hipócritas. En Colosenses 3:23, anótenlo ahí. Todo lo que hagáis, hacedlo como para ¿quién? Como para el Señor. Todo, no dice una cosa sí, otra cosa no. Es todo, absolutamente todo. Porque no podemos ser hipócritas con el Señor. Él quiere una intimidad sincera y real. Una intimidad que se refleje en tu rostro esa sinceridad de poder decirle a Adriana, bienvenida. Y ese abrazo de Adriana, qué rico. Porque cuando yo me lanzo a los brazos de Adriana, yo me relajo. ¿Ven? Esos son abrazos sinceros, sin hipocresía por tu hermano. Amén. El segundo mandato: no busques la aprobación de los hombres, más bien busca la aprobación de Dios. Y muchas veces queremos la aprobación del hermano, de sutano, del vecino, y nos olvidamos que el único que tiene que aprobarnos a nosotros en todo sentido se llama Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Él es el único. Los fariseos amaban orar en pie en las esquinas y se paraban, y les gustaba ser vistos, les gustaba que lo miraran.
Pero a Dios eso no le agrada. ¿Cómo vamos a hacer sentir al Señor si tú no estás sintiendo en realidad que cuando tú oras o cuando tú saludas o cuando tú haces algo por el Señor, lo hagas en amor, sin hipocresía y sin fingimiento? Porque muchas veces fingimos delante de Él. Muchas veces vamos delante de nuestro Padre Celestial y hablamos 2 y 3 palabritas con Él, porque no queremos que sepa todo lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Se pierde esa sinceridad porque, Señor, mira que hoy, no, muy bueno, Padre. Entonces yo salgo acá y doy mi testimonio, y me alardeo de ese testimonio pero muchas veces doy el testimonio, pero me olvido de darle esa honra a Dios. Por eso que hizo. Los fariseos se alardeaban, y muchas veces pasa con nosotros. Nos alardeamos, no es que yo canto, no es que nosotros nos invitaron a cantar, es que yo hago esto, es que yo predico mejor, es que yo lo hago mejor, entonces voy a hacerme notar. Y muchas veces hacemos eso porque sé que le ha pasado a muchos. Y Dios no se siente por ningún lado. ¿No han visto que la presencia de Dios ni se manifiesta por ningún lado? Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque esa persona solamente quiere que lo vean. Quieren ser vistos nomás. Quieren ser vistos. Y nosotros no podemos hacer eso delante de Dios sin fingimiento. Debemos de ser reales con Él, sinceros, y que cuando tengamos ese privilegio de poder hablar de Él, hablar con sinceridad, y que cuando usted abrace a un hermano, abrácelo en amor y con sinceridad, porque no podemos ser hipócritas con ese hermano, con ese hijo, que a veces uno le dice, sí. Digamos siempre la verdad a nuestro Padre Celestial. Así como muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos hablen con la verdad, o se porten bien, o no nos demuestren, o no hagan cosas para demostrarnos, porque nosotros ya sabemos qué clase de hijos tenemos, ¿cierto? Esos sacerdotes hacían todo eso, pero Dios ya conocía que el corazón de cada uno de ellos. Ellos podían alardear y podían hacer muchas cosas, pero Dios ya conocía ese corazón. Dice, en lo público buscaban la gloria, pero en lo privado se olvidaban de la palabra de Dios. Y tenemos como ejemplo lo que pasó con el buen samaritano, que eso lo encontramos en Lucas 10. Lucas capítulo 10 del 30 en adelante. Y dice, voy a leer una parte, dice, Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. Cogió y lo dejo. Cogió y lo dejo. Esto no va conmigo. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre
y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Pasó el sacerdote, pasó este hombre, este levita, y pasó el samaritano, y fue el único que lo ayudó. Y podemos pensar y podemos decir, pero el sacerdote, ¿por qué no lo ayudó? Si es un hombre de Dios, si la palabra nos está diciendo que tenemos que ayudar, que tenemos que levantar al caído. Pero si la palabra nos está diciendo que ayudemos, que acompañemos, ¿por qué no lo hacemos? Pasó el sacerdote y no lo hizo. Y así muchas veces somos nosotros. Personas que necesitan de nuestra ayuda, pero simple y sencillamente pasamos por el lado sabiendo cómo están y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque quieren solamente hacerse notar en público. Claro, ahí nadie lo estaba viendo. Ahí él pasó y no había nadie, nomás que estaba tirado. Y nadie lo estaba viendo. Entonces él dijo, no, ahí no hay nadie. Me voy. Y lo dejó tirado. Pero si hubiera habido una multitud, ¿ustedes se imaginan? Él hubiera ido allá y hubiera ayudado a esa persona. ¿Ven? Y muchas veces somos así. Y no como hijos de Dios, como seguidores, como personas que amamos a Dios, debemos hacer el bien sin mirar las condiciones de las otras personas. No para que nos vean, sino por amor a Dios, sino por amor a Él, porque le amamos. Porque no solamente estamos llamados para predicar su palabra, para hablar de ella, para orar hermoso. No solamente estamos llamados para eso, estamos llamados para ayudar a las personas que en realidad lo necesiten, sin que se note. Amén. 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 Aunque nadie nos esté viendo, aún así debemos hacer lo correcto. Aunque nadie nos vea, no importa. No importa que nadie nos vea, no importa que nadie sepa qué dolor tienes, pero tú sigues trabajando en la obra del Señor. Qué enfermedad tenga, pero que tú sigues así enfermo, trabajando en la obra del Señor. No para que te vean los hermanos, sino para glorificar y para honrar el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Anoche que llegué de trabajar, hoy voy a recibir una de pero anoche que llegué de trabajar, llegué muy cansada y adolorida totalmente. Y llego y mi esposo está peor que yo. Y yo pensé en decir, no, mi amor, que predique a otra persona, porque pensé en decirle eso, no puedo. Pero a la madrugada, cuando le vendé los pies a mi esposo y terminamos como ahí de hablar y todo eso, yo me puse a estudiar la palabra y me puse a orar. Porque hay que tener mucho cuidado cuando uno va a traer el mensaje del Señor. Y no podemos venir cargados, abatidos, cansados, sino que venir delante de Él bien, como Él se lo merece. Cuando yo llegué acá, no, se empezó la oración temprano orando, y yo les dije, no, yo los acompaño aquí sentado. Mal. Cuando la alabanza, yo me puse a orar ahí, Señor, levántame,
Levanta, ahí calladita. No quise decirle a nadie, búsqueme esto, búsqueme lo otro. Ahí callada. Por favor. Permite que mi esposo esté bien. Con Dios no podemos ser hipócritas. Con Dios tenemos que ser real y decirle qué tienes, qué sientes, qué hay en tu corazón, qué dolor te está afligiendo. Pero no regarlo, sino ahí calladito. Y esto es un testimonio. Cuando la alabanza me paré a alabar al Señor, a glorificarlo, y pensé que no me iba a poder ni siquiera mover. Pensé que no iba a poder ni siquiera levantar el pie para subirme. Pero Dios es tan misericordioso que cuando tú y yo vamos delante de Él sin fingimiento, sin hipocresía, sin regar aquí, aquí y acá, solo tú y Él, con esa intimidad, Él responde tu clamor y tu oración. Amén. Cuando tú y yo somos sinceros de verdad con el Padre, sin mentirle, ser reales con Él, Él está ahí atento a escuchar ese clamor y esa oración. Por eso siempre debemos de estar en esa intimidad con el Padre. Esta semana en el grupo de Casa Amiga se habló una parte de eso, que cada uno tiene su espacio, su sitio preferido, su horario para tener ese tiempo con el Padre. Y muchas veces no sacamos ese tiempo, pero cuando te dicen, Sandra, venga para que ore acá delante de 100 personas, sí, ahí está. Pero para sacar ese tiempo con el Señor, no lo hacemos, porque queremos ser visibles ante los hombres y no ante el Padre, que nos está pidiendo que nos postremos delante de Él, que le busquemos sin fingimiento, que seamos reales con Él. Como yo decía, aunque no haya nadie que nos aplauda, aunque no haya nadie que nos diga palabras bonitas, aunque nadie nos vea, siempre debemos de hacer lo correcto. Tú no necesitas aplauso, tú no necesitas que te vean, tú no necesitas llamar la atención. Tú lo que necesitas es honrar al Padre Celestial en lo secreto. ¿Y sabe qué pasa? Cuando tú y yo estamos en lo secreto, nuestro Padre nos recompensa en público. Eso es lo que hace Él. Eso. No necesitamos que nos vean. No lo necesitamos. Seamos sinceros con el Padre, que Él se encarga de lo demás. Y ese testimonio tú lo vas a poder dar acá al frente, para que muchos vean el poder de Dios que tú tuviste en tu proceso callada, sin tener que contarle aquí, contar allá. Pero tú vienes y dices, pasé por esto en silencio, hice esto en silencio, pero el Señor vino y lo en público nos dio esa recompensa. No podemos ser hipócritas con nuestro Padre. Cuando tú y yo obedecemos a nuestro Padre en los secretos, Él siempre te va a recompensar en público si tú eres sincero. El tercer mandato dice, no hacer cosas vanas para llamar la atención, que era lo que hablaba yo ahora, de Dios. Y
en Mateo, que estuvimos leyendo Mateo 6, del 5 al 8, el 7 y el 8, el 7 y el 8 dice: cuando ores, no alargues demasiado su oración, como los que no conocen a Dios. Miren, Dios conoce todo de nosotros. Ese oramos y oramos y oramos. Dios conoce todo de nosotros. Todo. Dios, con una o dos palabras que tú saques de tu corazón con sinceridad, Él con eso basta. No necesitamos alardear y esto y lo otro y aquello. No. Él conoce tu corazón. Y dice que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Él sabe todo de nosotros. Él no necesita que usted haga show. Él no necesita que usted se tire, o sea, Él no necesita eso, pero en intimidad. Porque muchas veces nos derramamos delante de Él. No sé si a muchos le ha pasado. Nos derramamos delante de Él. Pero es usted y Él. Pero delante de los hombres no tenemos que lucirnos. Dios no quiere eso para usted. No quiere eso para nosotros. Dice, Dios no es sordo. No hay necesidad de gritarle: Señor, no me escuchas. ¿Qué pasa que no me cumples con esta petición? Él no es sordo. Él sabe de qué tienes necesidad. Él sabe tus problemas, tu proceso. Él conoce tu oración, conoce tu gemir. Dios no es ciego. No necesita señales de humo. Él no es ciego. Él ve. Él ve todo de nosotros. Todo. A Él no se le pasa nada. Y muchas veces creemos que Él no está viendo nuestra situación. Que Él no está viendo todo de nosotros. Él lo ve todo. Dios no es mudo. A su tiempo, Él nos responde. No al tiempo de nosotros. No al tiempo de nosotros. Él siempre va a estar ahí presto para escuchar, para ver. Y muchas veces creemos que Él no está enterado de nada, pero sí. Él sabe todo de nosotros. Y como conclusión en esta mañana, dice que en un mundo lleno de hipocresías, a Dios está buscando cristianos auténticos que le busquen, pero no que le busquen para que otros lo vean con apariencia. Él quiere cristianos que le busquen no con apariencia, sino con todo su corazón. Él quiere que tú y yo vamos delante de Él sin fingimiento, sin apariencia, sin engaños. Él quiere que tú y yo lo busquemos de verdad,
de corazón, en amor y en verdad. Amén. Dios es bueno. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Necesitamos del día a día con Él. Necesitamos de entablar esa relación con Él. Sinceramente. Él quiere un corazón sincero. Él no quiere nada que sea con hipocresía. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y quiero orar en esta mañana pidiéndole al Señor que todo lo que hagamos lo hagamos en amor y para Él. Padre, en esta hora, Espíritu Santo de Dios,